En palabras de la directora de la UNESCO, la educación es el arma más poderosa que tenemos nosotros, los seres humanos, para transformar nuestra relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Por eso, en este episodio de Educación en Altavoz, hablaremos precisamente de eso, de la educación en medio ambiente. ¿Cómo se está realizando? ¿Cuáles son los retos, esos desafíos y definitivamente en qué estamos fallando? Con esas preguntas, esos interrogantes, damos la bienvenida a este nuevo episodio de Educación en Alta Voz. Imagínense que generalmente cuando uno dice vamos a hablar de medio ambiente, uno hace un proceso de regresión a cuando estaba en primaria o cuando estaba en bachillerato y uno dice no, educación con medio ambiente pues es solamente ciencias naturales. Resulta que no, y esto es un imaginario muy errado. Más aún cuando en los colegios se da ciencias naturales por ahí hasta 9º grado, es decir, lo que se conoce como la básica secundaria. ¿Por qué? Porque llega la media. La media es 10º y 11 y en la media ya no hablamos de ciencias naturales, ya hablamos de química. Es decir, la dejamos a un lado, desaparece de nuestro plan de estudios. Y eso es un craso error que tenemos como sistema educativo. Recordemos que el sistema educativo abarca no solamente el tema de la política y lo que se dice que enseñar en los planes de estudio. No, el sistema educativo abarca, por supuesto, el ente rector, que es el Ministerio de Educación, abarca secretarías de educación, abarca también a los docentes, a los directivos docentes, a esos administrativos, a los estudiantes y, por supuesto, a los padres de familia. En ese sentido, la invitación es que si tienen hijos adolescentes y llegan a 10º y 11, que por favor no olviden las ciencias naturales. Y si la olvidaron, es momento de que todos recapitulemos la importancia. ¿Y por qué la importancia? Pues porque todo lo que tiene que ver con naturaleza, con medio ambiente, se refiere a esta casa, al planeta Tierra en donde vivimos. En ese sentido, imagínense que hace unos años la UNESCO, por eso es importante escuchar de la temporada 1 el episodio de la UNESCO para que estemos todos en concordancia de qué estamos tratando, hizo una encuesta. Tomó de toda la población mundial una muestra representativa y les dijo, bueno, ustedes como personas adultas y conscientes, ¿cuáles creen que son los temas de vital importancia que a todos nos atañe? Es decir, que es una preocupación colectiva. Y salió el tema del medio ambiente, salió el tema del cuidado del planeta. Y se categorizaron o se dio como resultado 3 categorías importantes: medio ambiente, biodiversidad y cambio climático. Por eso es importante cuando hablemos de las ciencias naturales, no solamente pensar en el cuidado del agua, en tal vez el experimento que hacemos con el frijolito mientras el frijolito nace, no. Por favor, tengan presentes esas 3 categorías: medio ambiente, biodiversidad y cambio climático. Son esos ejes fundamentales los que nos deben mover. ¿Para qué? Para garantizar el cuidado de nuestra casa, porque no tenemos planeta B para vivir. Eso es importante. Frente a estas 3 categorías, no crean que son nuevas para la gran parte de la sociedad, no. Los interesados y los académicos en el tema las tienen claras hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los programas y los planes educativos de lo que nos atañe en este momento, en este encuentro, y es en el tema educativo. Es decir, en los planes de estudio siempre se habla de la importancia de la naturaleza y de su preservación y demás, pero desafortunadamente se queda precisamente ahí, en el papel. Y como el papel aguanta todo, pues definitivamente se olvida. Entonces, aquí vamos, digamos, con una primera fortaleza, y es que se conocen las categorías a través de las cuales se puede mejorar el cuidado y la preservación de nuestro planeta. La segunda identificación de esos expertos que se han encargado de
esas categorías y visibilizarlas en los sistemas educativos es que se identifica que hay una desarticulación entre los planes educativos y la fuerza o el impacto de estas áreas en estos mismos planes educativos. Es decir, la UNESCO ha dicho que hay una desinformación sistemática hacia los contenidos que tienen que ver con las ciencias naturales y la educación ambiental. ¿Y por qué? Desafortunadamente, en muchos casos no es ni siquiera en temas de políticas públicas en este sentido. La falla está viendo que es más notoria ya en la implementación. Por eso hablábamos ahorita o en otro episodio de que el sistema educativo no es solamente un ente rector. Es fundamental la tarea de educadores y los primeros educadores son los padres de familia. Al existir una desinformación sistemática de este tema, ¿qué sucede? Pues que los aprendizajes no llegan a tener el impacto deseado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el plan de estudios colombiano existen los proyectos educativos transversales y uno de los temas obligatorios y de hecho uno de los proyectos más antiguos, es decir, que dio génesis a esta iniciativa de proyectos educativos transversales es el que se conoce por sus siglas como PRAE. El PRAE es el proyecto de educación ambiental. Entonces, ¿qué sucede con ese PRAE? Resulta que muchos educadores cuando se enfrentan a la definición que está por ley sobre lo que es un proyecto educativo transversal, se sienten plenamente identificados. Sin embargo, cuando se mira con especial atención a esos planes de área y a esos planes de aula frente al proyecto educativo transversal, que su idea es que permee todas las asignaturas, ahí se encuentra una grave y una muy repetitiva falla. Y es que, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, los únicos responsables parecen ser los profesores de ciencias naturales, lo cual es una grave falla. Es decir, que no haya cuidado del agua como elemento vital para la supervivencia de la raza humana no le compete solamente al profesor de ciencias naturales. O sea, eso es un tema que, como lo indique el marco, es un tema transversal a todas las áreas del conocimiento, matemáticas, música, educación física, sociales, filosofía, a todas. Desafortunadamente no. Eso es una primera falla. La segunda es que, por ejemplo, Colombia es uno de los países biodiversamente más ricos. Y cuando se van a mirar los temas que se abordan a través de los proyectos educativos transversales de medio ambiente, siempre recaemos en lo mismo, el cuidado del agua. Y no está mal, ¿sí? Porque tenemos una riqueza hidrográfica que da para que las más de 1000 instituciones educativas en Colombia hablen de la riqueza hidrográfica. El tema es que siempre se habla sobre lo mismo, el ciclo del agua. Y desafortunadamente no se entra en contexto. No se puede hablar del cuidado del agua en la zona norte de la misma manera que abordarlo en la zona sur o en el Pacífico Norte o en el Pacífico Sur. Es ese tema de educar a partir del contexto. Ahí está una segunda falla de la desarticulación precisamente de esa información. En ese sentido, ya se han identificado que, en efecto, desde la política existen las herramientas. ¿Dónde estamos fallando? Desafortunadamente en la implementación. Pero, y ojo a esto, la responsabilidad no es solamente del profesor de ciencias sociales o del de naturales, por ser repetitivo en el tema o la institución educativa por no esforzarse y hacer esta materia un tema transversal. Por supuesto que tienen su responsabilidad, pero también hay una corresponsabilidad con el padre de familia. Recordemos que el núcleo familiar, sea como sea que esté constituido, ya sea por papá y mamá, por abuelos, por tíos, por hermanos mayores, porque pues hay que decirlo, vivimos en una sociedad muy disfuncional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la responsabilidad del núcleo familiar como primera escuela y primeros educadores de los niños? Si nosotros queremos que valoren, respeten y conserven todos los elementos de biodiversidad que tienen a su alcance,
No importa si estamos viviendo en lo rural o en lo urbano, porque es que el niño urbano cuando sale de vacaciones al mar o sale a hacer una caminata, pues también puede dejar basura, puede dañar cualquier especie nativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad del padre de familia, del núcleo familiar como primer educador? Eso es otra falla que tenemos. No solamente el tema de la visibilización en el plan de estudios, de una correcta implementación en las prácticas pedagógicas, sino también el rol que cumple el núcleo familiar. En ese sentido, y sin, digamos, sin el ánimo de querer salvar la política pública, pero es necesario decirlo, la UNESCO, aquel organismo que también hizo la entrevista y a través del cual tenemos las 3 categorías de cuidado del medio ambiente, hizo un rastreo sobre documentos en todos los países de América Latina y el Caribe, en el cual su objetivo era decir, bueno, ¿y qué tanto se habla de políticas de medio ambiente en las escuelas? Y en ese rastreo hizo un hallazgo importante, y es que en el 92% de políticas públicas educativas se habla de la educación ambiental y las ciencias naturales. Es por eso que les digo que estamos muy bien en documentación, o sea, un 92% es una cifra muy alta. Desafortunadamente, ¿en qué estamos fallando? En la implementación, en una implementación que debe partir, o se esperaría que partiera de un trabajo conjunto entre familia, sociedad y escuela, en un trabajo conjunto en el cual se llegue a través de un proceso de sensibilización y conciencia del valor de nuestro planeta. Desafortunadamente, aunque están las directrices políticas e incluso están las estrategias, porque ya les nombré el proyecto educativo transversal, es una de las estrategias que busca desde el Estado garantizar esa formación en nuestros niños, niñas y jóvenes, también existen los espacios en los planes de estudio. Y es decir, de nada sirve tener un niño que le va, o un joven o una joven que tiene excelente rendimiento académico en áreas como matemática, y que con el pasar de los años tiene la posibilidad de acceder a la educación superior. Si cuando accede a la educación superior y se convierte en un profesional, pues sus habilidades dan para trabajar en empresas que atentan contra el medio ambiente. Elementos claves para garantizar y de hecho transcurrir o transitar de manera segura hacia esos procesos de conciencia y sensibilización hacia el cuidado de nuestro planeta, los expertos dicen que es necesario llegar al punto de educar a nuestros niños y jóvenes desde la socioemocionalidad. La socioemocionalidad es el punto de quiebre o el punto de inflexión en el cual podemos garantizar que realmente nuestra población estudiantil e incluso los adultos tomen conciencia y valor de la riqueza tan grande que tenemos en nuestro planeta y por supuesto de la dependencia que tenemos como raza de este planeta para seguir existiendo y para seguir formando parte de él. Además de la socioemocionalidad, los expertos recomiendan que para lograr ese equilibrio de sostenibilidad entre biodiversidad, desacelerar el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, es necesario el componente de la paz. Es decir, no podemos imaginar o tan siquiera pensar en tener un planeta que precisamente cuida sus recursos naturales, hace una relación armónica con la biodiversidad, si no pretendemos vivir en paz con él, con el medio ambiente. Y en ese sentido hacemos referencia, por supuesto, a la fauna y a la flora de todo el territorio a nivel mundial. Particularmente en Colombia hay una deuda y una responsabilidad moral muy grande. ¿Por qué? Porque en particular, pues es uno de los países más biodiversos de todo el mundo. Pero adicional, en Colombia se encuentra la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo. Una selva amazónica que año tras año ha vivido unos niveles de deforestación que son impresionantemente grandes, pero también en un estado de aceleración alarmante. Y mirar de manera casi que pasiva y como parte de la naturaleza que no se hace nada
por rescatar y por mitigar ese impacto, pues realmente es un campanazo de alerta que como sociedad y como sistema educativo tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Para qué? Para que precisamente la socioemocionalidad y la paz sea un elemento fundamental a la hora de educarnos. Y así como educar desde la socioemocionalidad y teniendo la paz como un componente fundamental para el tema del medio ambiente, hay que decir que en el sistema educativo hay áreas afines precisamente a esto, al cuidado de nuestro planeta. ¿Y cuáles son esas áreas afines? Las que ya conocemos. Ciencias naturales, biología, en algunos planes de estudio aparece como educación ambiental, pero como particularidad está la geografía. La geografía, ¿por qué? Precisamente por su objetivo de estudio. En este sentido, ¿cuál sería entonces la invitación a padres de familia y a maestros para resarcir un poco el daño que tenemos o las falencias que tenemos en esa transversalidad de temas de educación ambiental? Pues precisamente eso, tomar las áreas que son más afines, que ya las acabamos de nombrar, y a partir de estas áreas fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso no quiere decir que no vamos a integrar la filosofía, la matemática, la educación física, por supuesto que sí. Solamente se está diciendo con esto que las áreas afines pueden ser un punto de partida e incluso una herramienta que facilita esos aprendizajes. Esos aprendizajes, ¿por qué? Porque los pueden hacer incluso más potentes. ¿Por qué? Porque otro factor que se ha identificado en el tema de medio ambiente y su relación del ser humano es que en el colegio hay actividades escolares que son muy atractivas para los estudiantes y a través de los cuales ellos se forman y toman conciencia y que desafortunadamente a veces son como parte del contexto y no son muy bien valoradas. Lo nombrábamos hace unos minutos. Cuando se celebra el Día del Agua, cuando se celebra el Día de la Tierra, cuando se celebra el Día de la Biodiversidad. Ese tipo de celebraciones escolares son muy potentes y contribuyen a que el estudiante precisamente genere conciencia, sensibilidad y un relacionamiento directo y de respeto hacia el medio ambiente. ¿Qué sucede con estas actividades escolares que existen y en ocasiones lo hacen muy bien? Desafortunadamente no están siendo tan potentes como podrían ser, es decir, no están siendo aprovechadas en su máxima capacidad. Y de ahí viene una muy respetuosa y muy amorosa reflexión, y es analizar si yo como docente, como educador o como padre de familia, que estoy comprometido con el proceso educativo de mi hijo y participo y tengo conocimiento de esas actividades, realmente mi compromiso es 100% a que esas actividades sean detonantes para que el estudiante cambie y mejore sus procesos en formación de medio ambiente, o simplemente es un apéndice o un relleno del calendario escolar. Eso es importante porque, es decir, desde la política está. Recordemos que en el 92% de los documentos de política educativa está presente el tema del medio ambiente. Desde las áreas tenemos áreas afines. Desde el diseño están los proyectos transversales. Entonces, la reflexión profunda viene en los temas de la implementación y el sentido o la directriz que se le está dando en esta implementación. Ligado a esto, podemos decir que hemos avanzado en algunas tareas. Al principio de este podcast decíamos que son 3 elementos: cambio climático, biodiversidad y medio ambiente, las preocupaciones en cuanto al cuidado de nuestro planeta. Sin embargo, de estas 3, el medio ambiente tiene una posición o está en el podio de las que generan más importancia o por lo menos más visibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la tarea en cuanto a sensibilidad del medio ambiente la estamos cumpliendo. ¿En qué estamos en mora? En el tema de biodiversidad y de cambio climático, particularmente en el de cambio climático. ¿Cómo se llegó a este hallazgo? Precisamente en la revisión de la literatura, en la revisión de los planes de estudio, en la revisión de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir?
que como sistema educativo, es decir, todos los actores del sistema educativo, estamos en mora de darle mayor visibilidad, fuerza e importancia al tema del cuidado, la preservación y la conciencia de lo que significa vivir en un planeta tan diverso. Y lo siguiente es, por supuesto, hablar de frente, ¿sí? De manera muy honesta e incluso puede ser que incluso de manera muy ácida sobre el tema del cambio climático, el cual ha sido un tema que, si bien es cierto, está puesto en la agenda a nivel mundial, también se volvió a veces como parte del paisaje. Es decir, hablamos, pero realmente acciones y medidas correctivas no tomamos. Entonces, ahí es un punto de inflexión importantísimo que tenemos acá en este podcast. Son 3 categorías de las cuales en una estamos muy bien y en las otras 2 estamos flaqueando. Entonces, es pensarnos, yo desde mi rol, ¿cómo puedo contribuir a fortalecer esas áreas? En ese sentido, profes y educadores, padres de familia, ciudadano, es necesario decir, ese joven, ese niño, esa niña, realmente cómo estoy contribuyendo a su formación. Y es que si no nos hacemos esa pregunta, pues vamos a ver que son los jóvenes que el día de mañana llegan y no tenemos un proceso de sensibilización, por ejemplo, frente a la cantidad de plástico que hay en este momento en los mares o frente al impacto de la cantidad de CO2 que emiten las fábricas o simplemente, como lo hablábamos ahorita, frente a la indiscriminada tala de árboles que sucede en cualquier parte del mundo, de manera especial en la parte de la selva amazónica, que es el pulmón de este planeta. En ese sentido es la reflexión de cuán importante es trabajar el tema del medio ambiente de manera transversal, que se vuelva un tema de comunicación y un tema de conversación que no solamente le atañe al que está en el aula, es decir, al docente y al estudiante, que sea un tema de conversación en familia, porque la familia es la primera formadora y la primera escuela de esos jóvenes y esos niños. Y recuerden, la educación por sí sola no cambia el mundo, pero sí tiene el poder de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo.